Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Ya tenemos a Niré en línea para hablar hoy de Roald Dahl, este escritor, novelista, cuentista, poetista y guionista galés que había nacido por allá por septiembre de 1916 y falleció en Oxford un 23 de noviembre de 1990. Entre sus obras más populares se encuentra Charlie, la fábrica de chocolate, James y el melocotón gigante, Matilda, el gran gigante bonachón, Agutrot, Las brujas y relatos de lo inesperado. Y sus libros han vendido más de 250 millones de copias en el mundo. Muy bienvenida, Niré. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrea? ¿Qué autor, eh? ¿Qué autor? ¿Qué autor? Por favor, bueno, ¿sabés por qué me encanta? A ver. Bueno, primero buenas tardes a la audiencia también, que sé que cada vez tenemos más seguidoras, Andrea. Qué bueno. Maravilloso. Y bueno, y el autor de hoy me encanta porque es considerado como el mejor cuentacuentos del siglo XX. Mirá. Así que imagínate, yo Sí. chocha con este autor. Referente. Sí, que es un referente y que además, bueno, como tú dijiste, ¿no? Incursionó en varios géneros, cuentista, novelista, poeta, guionista. Guionista. Bueno, muchas de sus novelas y de Sí. sus obras fueron llevadas al cine. Sí. Ahora, nadie se piense que este joven, este escritor, Sí. tuvo una vida, digamos, Sencilla. en pétalos de rosa, ¿no? No. Recordemos que a los 3 años perdió a su papá, Sí. que quedó solo, que cuando terminó la escuela se hizo explorador, le gustaba el boxeo, Sí. la mamá quería que entrara a la universidad y él dijo no, mejor no, y bueno, ahí fue que se hizo explorador, vendedor, y a los 23 años se alistó como aviador en la Segunda Guerra Mundial. Que eso es un detalle importante porque es lo que a él lo catapulta como escritor después, Claro. porque se pone a escribir lo vivido por él en la guerra y ahí empiezan a aparecer sus relatos en revistas y periódicos, o sea, Claro. aparece la visión suya de la guerra. Y además, después, cuando es grande, que se casa, que tiene 4 hijos, una hija a los 3 años muere, y su hijo Teo hizo que este hombre, que no le gustaba estudiar, según dicen, y que era más bien fantasioso, crea una válvula para el cerebro para que su hijo no tuviera que estar conectado todo el tiempo a una máquina. Así que bueno, es un hombre... Y que después, a partir de eso y todo lo que estudió por esa enfermedad que era una hidrocefalía que tenía su hijo, también se hizo muy solidario, y cuando muere gran parte de sus obras son donadas y quedan a beneficio también de muchos enfermos y gente que lo necesita, ¿no? Sí, exactamente. Recordemos también, digo, o sea... un hombre especial en todo sentido, ¿no? Muy reconocido en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, Claro. Pero sin embargo, él también escribió para adultos. Lo que pasa que la obra de Dahl, uno dice para niños, pero también la disfrutamos los grandes, claro. Porque escribió obras, por ejemplo, de indudable interés, entre la que sobresale Relatos de lo inesperado, que es una colección de cuentos de intriga y humor negro, que especial para nosotros que nos gusta contar cuentos, porque son cuentos cortos, intriga y ese humor negro que él también vislumbra en la mayoría de sus temas, ¿no? Después en el 79 escribe Mi tío Oswald, que se halla muy cercano a la ficción futurista. Fíjate que trata sobre la venta de espermatozoides de los hombres más brillantes del planeta. Claro. Algo que era como, bueno, eso nunca va a suceder, ¿no? Sí. Otras obras fueron La venganza es mía, Génesis y catástrofe, Historias extraordinarias y El gran cambiazo. Y me encanta porque él sobresalió sobre todo por el cuento corto, ¿no? Con historias, bueno,
impactantes que muchas veces parecen irreales y muchas veces macabro y morboso, donde hay un clima como amenazante, extraño, vinculado a la irracionalidad, combinando agudamente el humor negro con el suspenso. Pero en sus historias para jóvenes, lo que más aparece es la fábula moral. Algunas de sus obras gustan muchísimo a los niños como a los mayores, ¿no? Claro. Y hay humor, crítica a la sociedad contemporánea, magia, fantasía, y aparece la maldad y otros defectos del ser humano. Y entonces nos vamos a detener un poquito en una de sus obras más famosas que fue... quiero decir algo además, porque a mí me encantan las películas de James Bond, y muchas de sus obras, él fue guionista de muchas de las películas de James Bond. Es cierto. Bueno, viste, y también tuvo que ver, ya que hablaste de misterio y todo eso, uno de sus cuentos para adultos, Hombre del Sur, fue filmado en un episodio por Alfred Hitchcock, en una adaptación que hizo Tarantino en una película en el año 1995, así que siempre estuvo vinculado con el tema del cine también, ¿no? Sí, siempre estuvo vinculado con el arte, digamos, y con el arte, ¿no? También. Así que bueno, es muy prolífico y tiene obras memorables, ¿no? Por ejemplo, Dani, el campeón del mundo, El dedo mágico, o la que ya hablamos, Matilda. Matilda, recordemos que bueno, hasta el día de hoy la siguen pasando, e inclusive ahora Netflix ha tomado una cantidad de sus obras como para llevarlas a series. Claro. Tenemos que ver ahí qué pasarían con los derechos de autor, pero bueno, él ya no está, ¿no? Pero viste que tuvo algunas controversias con algunas de sus obras, yo leyendo sobre su biografía, que en algunos casos prohibió que fueran llevadas algunas versiones al cine porque no respetaban, viste que cuando se llevan al formato de cine a veces no respetan a rajatabla, y en eso era bastante estricto, ¿no? Bueno, en general digamos, el escritor de la obra, del libro, que eso lo he leído, que le pasa a la mayoría de los escritores, terminan como peleados con el guionista de la película. Porque lo que es fundamental para el escritor no lo es para el guionista, para el editor, para el fotógrafo. Entonces lo que hace el editor de cine es empezar a recortar, a sacar personajes o a poner personajes. O sea, en realidad, cuando el escritor vende sus derechos de autor al guionista, es muy difícil que trabajen en conjunto. Yo siempre digo, es como que venden el alma al diablo, ¿no? Claro. Porque ya la obra no es la misma. O sea, es muy difícil. Es difícil eso que pasa, ¿no? Y esto pasó con su obra Las Brujas del año 1990, ¿no? Sí. Inclusive él llegó a romper su vínculo con el guionista y bueno, siempre hay problemas de ese tipo, ¿no? Claro. Bueno, voy a seguir, digamos, como nombrando algunas obras para hacer memoria a los memoriosos olvidadizos, o para la gente que por primera vez escucha a este autor, ¿no? Eso es bueno también para el que no ha leído. ¿Qué le aconsejás cuando se pone en contacto con un autor nuevo, que comience a leer, ¿no? ¿Qué le podés aconsejar para iniciarse en este autor? Yo siempre lo que aconsejo son los cuentos cortos, porque es como, bueno, no nos cansamos de una novela. Yo sé que hay gente que es lectora de novelas, que cuando se enfrenta con el cuento corto es como que hasta le cuesta leer cuento, ¿no? Como a mí así me cuesta leer novelas, porque yo estoy muy focalizada desde hace muchos años a leer cuentos y andar en la búsqueda de cuentos, y si son cortos mejor. Pero creo que dado los tiempos que vivimos y cómo vivimos, el tema de los cuentos cortos ha tenido buena adaptación o buen recibimiento por parte del público en general, ¿no? Sí, porque bueno, estamos viviendo una época ansiosa, pero no por la pandemia, sino que el ser humano se va tornando ansioso y cada vez quiere más y cada vez
quiere hacer más cosas. Y tiene menos tiempo también claro, para la lectura. Cada vez quiere hacer más cosas. No tenemos menos tiempo, tenemos el mismo tiempo. Lo que pasa que cada vez queremos hacer más cosas en ese mismo tiempo. Tenés razón, Niré. Pero bueno, un poco es lo que se dice, ¿no? Sí. Pero bueno, yo, por ejemplo, me encanta Matilda, que es una película y un libro que se los recomiendo para ver en familia, sobre todo cuando hay niños, porque también trata de la violencia. Claro. Que son temas que él tocó mucho, ¿no? La violencia doméstica, la discriminación, temas que parece que fueran de ahora, pero que existieron toda la vida, con aquellas escuelas rígidas, como orfanatos, ¿no? Sí. Y bueno, pero por ejemplo, hay 2 novelas que hablan de la vida de él, que son Boy, con B larga, y Volando solo. Eso es como una autobiografía. Claro. Y después, por ejemplo, en novelas, para los que les gustan las novelas, Qué asco de bichos, El super zorro. El super zorro es fantástica, yo se la recomiendo. La maravillosa medicina de Jorge, El gran gigante bonachón. Y bueno, después una que está, creo que en todas las librerías de Montevideo y del país, que se llama Cuentos en verso para niños perversos. Ay, qué lindo nombre, ¿no? Sí, mira, es fantástico. Cuentos en versos para niños perversos, que también se los recomiendo, ¿no? Sí. Y El vicario que hablaba al revés, Mi año, Los Mimpis y Agutrot. O sea, hay muchísimo, ¿no? Claro, para ir descubriendo a este autor que seguramente ya todos algo han leído, pero bueno, seguir ahondando. Nire, te voy a invitar a hacer una breve pausa y después de la pausa continuamos descubriendo más sobre Roald Dahl. Perfecto, gracias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Y continuamos junto a Niré Collazo descubriendo a este escritor, a Roald Dahl. Y nos fuimos a la pausa y nos estabas recomendando un montón de obras suyas, de libros, desde novelas, cuentos cortos, de todo. Y algo que no nos contaste, Niré, y que creo que fue muy importante, fue un accidente aéreo que tuvo cuando en la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, él tuvo un accidente aéreo, que derribaron el avión y bueno, hasta le habían dado por muerto. Sí. Y es ahí que él, bueno, queda herido de una pierna y lo llevan al hospital y ahí es cuando empieza a escribir él, en realidad, ¿no? Y pierde la vista también unas cuantas semanas. Él está bastante, sí. O sea, es un accidente importante que hace que él no participe más de la guerra. Claro. Por las lesiones que le quedaron. Y de alguna manera tiene que ver también con muchos de sus novelas, después esto queda reflejado en sus novelas, este episodio, ¿no? Sí, bueno, me hace acordar a François de Saint-Exupéry también, ¿no? Esa cosa de que van a la guerra, escriben para revistas sus vivencias en la guerra, y luego los marca para el resto de su vida, porque yo supongo que ir a la guerra debe de ser algo que te marca y que por más que quieras olvidar es como imposible, ¿no? Pero a mí, que me encanta el cine, quiero cambiar un poco ahora de las novelas y de los libros, que también me encantan, irme para el lado del cine, porque me parece que también muchas veces los niños y las personas que no tienen acercamiento con determinados autores, a través del cine también pueden llegar. Yo, por ejemplo, soy de las personas que me gusta leer el libro y no mirar la película, pero también considero que mirando el cine, mirando la película, tenemos un acercamiento al libro y nos puede llevar a leer el libro o el original, ¿no? Entonces voy a nombrar algunas de las películas basadas en obras de este autor, que después fue a vivir a Washington, o sea, porque en realidad él nace en Gales, pero de padres noruegos, sus vacaciones las pasa en Noruega, él dice que es donde mejor pasa su vida, pero que después termina en Estados Unidos, ¿no? Que muchas personas piensan que es estadounidense, y no. Bueno, por ejemplo, entonces, busquemos películas, por ejemplo, de BFG de 1989, que está adaptada en El gran gigante bonachón del 82,
que es la historia de una huérfana que una noche sale a caminar y se encuentra, no, mejor dicho, se encuentra con un gigante que anda en la calle y el gigante se la lleva a su mundo. Y le explica que él no es como los demás gigantes que comen carne, sino que es amistoso y se dedica a esparcir sueños a los niños durante la noche. Y ahí también me hace acordar de otro cuento infantil, ¿no? Sí, sí. Que sale alguien a esparcir sueños de noche. Claro, claro. Bueno, otra película que, bueno, esta sí, recontra famosa, que es Charlie, la fábrica de chocolate, del año 1964, que es la adaptación más conocida, yo creo, y famosa, de aquel excéntrico fabricante de golosinas que organiza una promoción para que 5 niños conozcan el interior de su misteriosa fábrica mientras son acompañados por un acompañante adulto. Bueno, hay que verla esa película porque es fantástica, él como mezcla además, o cómo mezcla el director de cine toda la parte ya de, digamos, de motion, ¿no? Claro, es que él trabajó en la fábrica Cadbury mucho tiempo y soñaba con en inspirarse en hacer algo con el chocolate, que finalmente lo logró, pero desde ahí viene su amor por el chocolate. Y bueno, y fíjate que hizo la película que también, bueno, fue un éxito total, ¿no? La otra, que es considerada película de terror para niños, a los que les gustan las películas de terror para niños, es Las Brujas. Ajá, sí, es la que tuvo el problema con el guionista que decíamos. Exactamente, o sea, es la historia de aquel niño que viaja con la abuela y están en un hotel y coinciden en una convención de brujas, las que convierten al niño en ratón y planean hacer lo mismo con todos los niños del mundo. O sea, esta película es bellísima, se la recomiendo porque es entre la ficción, la realidad, la fantasía, es impresionante. Y bueno, un clásico también que es James y el melocotón gigante, que es una película de live action con diversos estilos de animación, ¿no? El niño comienza un viaje por el océano sobre un durazno gigante acompañado por un grupo de insectos enormes. Fíjate, la imaginación de este hombre, ¿para qué lado va, no? Es impresionante. Y bueno, y aparece entonces en el 88 Matilda, que nosotros la conocemos con la dirección de Danny DeVito en general, que es la historia de esa niña que nace, primero que tiene como poderes, ¿no? Me hace acordar a Harry Potter también. O sea, yo todo asocio con otra historia. Bueno, pero es que si asociamos, y esto que estás contando hoy de las películas, Harry Potter creo que se hizo para muchos muy conocida a través del cine y después fueron a la novela, pasó así también, ¿no? Exactamente, pero además tiene la increíble similitud con la historia de esta niña, que también la familia no lo quiere, ¿viste? Lo hacen dormir en cualquier lugar, lo maltratan. Bueno, a Matilda le pasa lo mismo, tiene una familia mediocre, no la saben apreciar, y que descubre que tiene poderes psíquicos, y empieza, bueno, o sea, Matilda descubre que tiene poderes psíquicos y empieza a utilizarlos para darles una lección a los adultos. Que me acuerdo que al final de la película, o sea, yo siempre decía, los padres se van a arrepentir en algún momento, los padres no la van a dejar con la maestra, ¿no? Vivir y no verla nunca más. No les importa nada, se suben al auto, se van, me acuerdo del final de la película, y la niña se queda, o sea, Matilda se queda con su maestra, ¿no? Que es lo que ella quería en realidad. Y bueno, tenemos, por ejemplo, también El Super Zorro. El Super Zorro se la recomiendo, que es una película realizada con animación en stop motion y se centra en un zorro que lleva una vida familiar tranquila con su esposa e hijo. Pero un día le empiezan a robar sus productos a 3 malvados granjeros que harán lo que sea con tal de detenerlo, ¿no? Así que bueno, tienen para leer, para ver películas en familia. Qué lindo esto que estás haciendo de invitar en familia, porque para ver adultos con niños, puede ser con padres e hijos, o abuelos y nietos, o sobrinos, un
un gran, o las 3 generaciones juntas también, ¿no? ¿Por qué no? Sí, sabes que es interesante porque no hay muchas propuestas de películas para familia. Claro. Porque, o sea, ¿es para niños o es para adultos? Claro. Y bueno, a veces los adultos buscan un pretexto o piden niños prestados a la familia para ir al cine a ver una película para niños porque dicen, no, es para niños, no voy. Claro. Yo voy igual, y si puedo llevar hijos no digo nietos, mucho mejor. Claro, mucho mejor. Sí, pero es lindo porque toda la obra de él es profunda en definitiva. Claro. O sea, es muy divertida, bueno, las películas son muy coloridas, es un mundo fantástico, como muy real, pero que tiene esa lectura entre líneas que tiene la excelente literatura como es la de él, ¿no? Claro. Por algo se le considera el mejor cuentacuentos del mundo. Del siglo XX, Del ¿no? siglo XX. Acá tenemos un mensaje de Gloria que dice, linda la columna, la de Niré de hoy, dice, un beso a ambas, nos saluda Gloria, gracias a Gloria Rayo por Gloria querida, muchas gracias. Divino mensaje. Juanita te escribió antes que hoy no te iba a poder escuchar, pero nos dejó sus saludos y nos preguntaba si quedan grabados. Todos los programas de Niré quedan grabados y subidos con el no en directo hoy, pero después en unos días quedan subidos a la página de YouTube, así que se puede ver. Los pueden ver todos los que no tuvieron oportunidad de verte en vivo. Niré, se nos fueron los minutos, no sé si te quedó algo que quieras decir, que capaz que ahí para terminar. Mira, lo que quiero decir es que estoy muy contenta, que no es de este autor, sino que Casacuento, Escuela de Narración Oral, en octubre retoma los presenciales ¡qué lindo! En la Sala Cervantes del Hotel Esplendor, y que el 3 de diciembre tenemos nuestra gala en el Teatro Solís, en la Sala Zabala Muniz. Muy bien, Así bueno, que estoy re contenta. Contentísima entonces, bueno, felicitaciones por el retomo de las clases, todo se va a ir arreglando, así que por suerte se va encaminando el año. Los felicito, a disfrutar de las actividades presenciales, entonces nuevamente un gusto como todos los jueves. Andrea. Gracias por el espacio y un abrazo también a la audiencia. Muchísimas gracias a ti. Los voy a invitar a hacer una breve pausa, van a quedar abiertas nuestras líneas de... Vivencias.